pega es estudiar este pueblo exótico que son los británicos, yo como latinoamericano. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero que tenemos una particularidad cultural muy nueva, y lo segundo que tenemos que aclarar es que cuando hablamos de economía hoy, estamos haciendo mención a ese tipo de economía, que es la de libre mercado, a un tipo de capitalismo muy nuevo en el mundo, porque han habido muchas economías o formas, sistemas de sustento, si lo queremos ver así de una mirada más general, que han empleado algún tipo de moneda, los mayas, los chinos, Mesopotamia, Roma, Grecia, pero muy distinto es centrar toda la economía al uso de la moneda y centrar toda la economía al lucro o a la acumulación de dinero. Eso es muy nuevo y eso también es lo mismo, digamos. Pensemos en 190.000 años con otros tipos de sistemas de consumo y producción y esta economía. Eso va ubicando, porque en el fondo estamos muy convencidos nosotros cuando hablamos de la economía, como si no hubiera otro tipo de economía. Y en el colegio, en la universidad, hoy día lo que se enseña en el fondo son técnicas de maximización lucrativa de la economía de libre mercado, pero no la economía. No aprendemos acerca de la economía. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta y que yo creo a veces ayuda un poco a liberarnos de la derrota, de vernos tan dominados, muchas veces, que estamos sencillamente metidos en un tipo de economía muy pequeñito, por mucho que ellos, la gente que trabaja en economía ortodoxa, quieran definir que su tipo de economía es la economía del mundo, y a su vez, dentro de la corriente principal actualmente, que en términos académicos se llaman los neoclásicos, que son los neoliberales, es una escuela más dentro de la economía capitalista occidental. O sea, fíjense todas las especificidades, o sea, toda la vuelta que me pegué, más allá que pueda ser latero, toda la vuelta que me pegué, para especificar en dónde estamos parados. O sea, estamos parados en un lugar muy, muy pequeñito culturalmente hablando, hace muy poco tiempo. Entonces, hay que tener esa visión un poco más de conjunto. Quería hablar del consumo y empezar por distinguirlo del consumismo. Es evidente que todo pueblo, toda persona no tiene otra opción que consumir. Y el consumo pasa por el aprovechamiento, quiero emplear ese concepto y no explotación, de los recursos, finalmente de la naturaleza, y no necesariamente de otras personas, sino quizás del trabajo conjunto, del arrendamiento, pago de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener cuidado con explotación y con la palabra recurso, porque recurso es algo hecho para su explotación, y ni la naturaleza ni el ser humano hemos sido hechos, si ustedes creen en Dios o no, eso nos da lo mismo, hemos sido hechos para la explotación. Eso es un caballero que se llama, que lo recomiendo mucho, y ahora en la red hay de todo, un señor que se llama Karl Polanyi, habla sobre las mercancías ficticias del capitalismo de libre mercado. O sea, esto es un invento que se dio en algún lado en un momento dado en Inglaterra, de que las personas somos mercancías y que la naturaleza también lo es. Bueno, quiero hacer un pequeño recorrido histórico para aclarar entonces estas diferencias de consumo y consumismo. Y vuelvo a insistir, como todos somos aquí pareciera convencidos, voy a tratar un poco, incluso hasta prestarle ropa a Adam Smith, para que además conversemos algo y podamos pelear también. Ateniéndonos entonces al espacio geográfico de Occidente, si nos vamos al mundo greco medieval, es decir, desde 24, 25 siglos atrás hasta siglo XV, siglo XVI en Europa occidental, tenemos que toda la economía, el sistema de sustento, de producción, de intercambio de bienes materiales, es un sistema que no está sostenido en el capital, sea cual sea ese capital, o sea, pepas de cacao, plumas de quetzal, monedas de oro, lo mismo, algún tipo de capital. Ciertamente existía dinero. Ahora, por la formación económica, que hemos recibido mucho, tenemos la mala costumbre de pensar que donde hay dinero, hay mercados y por lo tanto hay precios. O sea, es una tríada media maldita de dinero, mercado, precios, que nos dicen los economistas, pero cuando uno va a los datos arqueológicos e históricos, no es cierto. No necesariamente donde hay dinero hay mercados ni precios. Tenemos entonces, en primer lugar, eso. Ahí hay que hacer una distinción bien importante, a mi modo de ver, entre economías que emplean capital y economías de capital o capitalistas. Es absolutamente diferente.
y economías que emplean capital que son lucrativas a su vez. ¿Ya? El punto entonces es que tanto la Atenas clásica como Roma y obviamente el mundo medieval, sobre todo lo que se llama la Alta Edad Media, o sea, siglo XIII por ahí, hay uso de capital, de hecho, y a veces extensivo de capital. Pero no necesariamente el fin de todo el sistema económico es la acumulación de capital. Por una razón muy sencilla. Tanto en Grecia como en la Edad Media, la riqueza es la tierra, no el capital. Por lo tanto, ustedes en el campo griego, incluso en Atenas mismo, no tenían muchas partes donde usar la plata. Eso no niega, por ejemplo, que ya incluso en la Edad Media hubieran algunas empresas por acciones, un poco primitivo, pero por acciones, que hubieran bolsas, que hubieran bancos. Pero toda la economía no estaba sostenida sobre el capital, y menos sobre la acumulación. Y esto también no solo por razones prácticas, sino por razones ideológicas. La acumulación estaba mal vista. En Grecia era una cuestión que no era parte de los caballeros. ¿A qué me refiero? Recuerden ustedes que en la Atenas clásica, que supuestamente es la cuna de la democracia occidental, que es una afirmación bastante antojadiza, no todos son ciudadanos. Eran hombres mayores de edad que tenían cierto patrimonio, es decir, gente que tenía dinero, ricos de la época, no dinero. Uno está metido con eso. Riqueza era tierra. Y resulta que las características de los caballeros justamente eran no acumular dinero. Si una persona acumulaba dinero era considerada viciosa. Y la meta del mundo griego, de los caballeros, por favor, no estamos hablando del bajo pueblo, era ser virtuoso, la búsqueda de la felicidad. Por muy hippie que nos suene, era así. Lo mismo en la Edad Media, pero en la Edad Media va a pasar que además de toda esta estructura agrícola y de los valores cristianizados, se agrega, como acabo de decir, el cristianismo, con la noción de pecado, la visión que se tiene en la Biblia acerca de la acumulación, el dinero, la usura. Y en la Edad Media sigue siendo la economía una economía de producción. Lo importante, y perdonen, puede parecer una cursilería, pero para separar lo que significa hoy economía, yo prefiero usar el término griego que es oikonomía, que es la economía productiva. De ahí viene la palabra economía que usamos nosotros. Pero en Grecia, lo que nosotros hoy día hacemos se llamaba crematística, pero una crematística antinatural, porque había crematística, o sea, para ejemplificar esto que decía que no toda economía que usa capital es lucrativa o de acumulación, en Grecia era evidente que uno podía comprar, con dinero de hecho, en un pequeño mercado, objetos, semillas, bueyes, asadones, etcétera, etcétera, para la producción, no para la acumulación. Entonces ahí tenemos un ejemplo de economías que emplean capital pero que no son lucrativas. Lo mismo va a pasar en la Edad Media. Ahora, el punto es que el tráfico mercantil en la Edad Media va a ir creciendo bastante y ahí se empieza un gallito a jugar en el cual ya sabemos quién lo ganó, digamos. No ganó la economía productiva, ganó la economía lucrativa. Bueno, dentro entonces de la cristianización aristotélica y griega en general de la Edad Media, se sigue manteniendo la idea de que la economía es para el consumo. De hecho, el dinero, tanto en Grecia como en la Edad Media, es un bien de consumo. O sea, por eso no se tiene que acumular, porque la naturaleza del dinero es que está hecho para gastarlo. Y quien lo acumula, vuelvo a insistir, es una persona viciosa. En términos cristianos pasa a ser una persona avariciosa, lo que para los cristianos es un pecado capital, es decir, los pecados que nos llevan al infierno al tiro, digamos, sin segunda vuelta, no, esta cosa de que uno se confiesa, no servía, al tiro. Entonces hay una serie de cosas, tanto del contexto como ideológicas, que sirven para separar en la historia de Occidente el consumo del consumismo. O sea, incluso, y aquí empieza la parte que quizás la podemos conversar, porque para mucha gente Adam Smith es como el demonio mismo que inventó esta cosa tan mala que conocemos, ¿no? Pero cuando uno va a leer a Adam Smith, que es una de las cosas que hacemos con otras personas que trabajamos este tema, es que él todavía sigue hablando de una economía de consumo. O sea, La riqueza de las naciones, que supuestamente es el gran libro de la economía, empieza diciendo que el trabajo es el fondo que provee a la sociedad de cosas necesarias y convenientes. Y si no alcanza con ese fondo de trabajo, o sea, con las cosas de la producción, yo compro. Pero nunca se habla de dinero. Estoy citando el primer párrafo de La riqueza de las naciones, así empieza, el gran libro de la economía. Un libro que cuando uno lo lee se da cuenta que nunca habló de acumulación de capital. Cuando uno, yo sé que puede ser una falacia, pero eso lo podemos comenzar después. Cuando uno produce cosas necesarias y convenientes, la gente a uno lo premia con la compra. Y ahí viene
No me atrevería a decir la acumulación en el caso de Adam Smith, pero ahí viene el pago en dinero. O sea, dentro del capitalismo original, que es un capitalismo productivo, o a mi modo de ver económico, el dinero sencillamente es el premio del consumidor a un buen capitalista, un tipo que es honesto, que tiene buenos productos, que cumple, etcétera, etcétera. Lo que no quiere decir que para Adam Smith había que pagarle bien a los trabajadores y todo eso. Eso también se puede conversar. Uno encuentra en Adam Smith unas afirmaciones bastante fuertes con respecto a los trabajadores. Es decir, el mercado de Smith es un mercado con muchos demandantes y muchos oferentes, cosa que, sea mentira o no, yo no creo en eso, pero el precio se forme de esa pugna egoísta por comprar barato y vender caro, pero se va a formar de manera óptima. Si hay gente que domina los precios, el mercado se distorsiona. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en Chile con los niveles de concentración? Bueno, hasta Adam Smith, entonces, para terminar esta primera parte, tenemos, en realidad, a mi modo de ver, con todas las fallas, y estoy haciendo un análisis muy grueso, por favor, encontramos desde la Grecia clásica hasta el siglo XVIII en Gran Bretaña, o sea, ayer eso en el fondo, un capitalismo de énfasis productivo, donde el dinero sencillamente es un premio al trabajo, y justamente el buen empresario lo que hace es reinvertir, no acumular. Por supuesto que se tiene que pagar bien, porque en el fondo no emplea estas palabras Smith, pero el dueño de la empresa finalmente es el jefe y se tiene que pagar como jefe, pero de ahí a acumular todo el capital, no. Tampoco le podemos pedir a Smith que dijera que se pagara bien a los trabajadores, porque es súper evidente, y hasta el día de hoy de hecho, recuerden ese versito que la subida de salarios baja la inversión, es decir, como todos somos egoístas, nunca vamos a querer perder plata, no le puedo pagar más a mis trabajadores porque voy a perder plata. Entonces cualquier medida económica siempre tiende a esa lógica, que es lo segundo que quiero hablar. Por lo tanto, lo que yo sostengo es que justamente el neoliberalismo, los neoclásicos, y a partir de un autor que se llama David Ricardo, hay una ruptura en toda la línea económica occidental donde la economía sí pasa a ser una economía ya absolutamente lucrativa y donde se pierde este cuento, si lo quieren ver así, pero finalmente un cuento que mucha gente lo creyó, de que la economía tenía que producir bienes necesarios y convenientes. Y Ricardo dice, no, esto es un negocio. Ya las mercancías no tienen por qué ser útiles, ni necesarias, ni convenientes. Y de hecho, lo que se busca derechamente es el lucro. En Smith, el lucro, el pago, era un premio a la producción. En Ricardo ya es la meta de la producción. En ese sentido, si lo quieren ver así, los productos y los propios trabajadores en la economía, que se empieza a fabricar desde esa época, pasan a ser aspectos secundarios del lucro. Lo que en términos económicos se llaman externalidades. Los trabajadores son externalidades, o sea, cosas que están ahí, que salen de chiripa cuando yo busco lucro. Eso se va a ahondar mucho más con la escuela neoclásica, los actuales neoliberales, donde definitivamente lo que se busca ya es el lucro, y en ese sentido se organiza el consumo. Lo que en un momento, hasta la Edad Media, era el consumo necesario, va a pasar en el siglo XVI con la Reforma Protestante, en estos pequeños pasitos que les decía yo, donde se empieza a avanzar hacia lo que estamos hoy en día, se va a pasar a que la producción también tiene que ser de lo satisfactorio. Y pongo un ejemplo, Santo Tomás decía que estaban los deseos naturales. ¿Cuáles son los deseos naturales? Comer, vestirse. ¿Y por qué son naturales? Porque en el fondo son finitos. Yo no puedo comer infinitamente, no me puedo vestir con trajes de pieles infinitamente. Por lo tanto, como los satisfactores son finitos, no son pecados. Justamente lo que él pone de ejemplo como pecado es la acumulación de dinero, que es infinita. Por lo tanto, el satisfactor es infinito, por lo tanto es pecado, es concupiscencia. En Calvino y ya después en los autores que vienen ya definitivamente economistas, no se hace esa distinción, que también era muy griega. O sea, ya se puede consumir lo que sea y no hay un concepto de pecado ni de rechazo al consumo que hoy día podríamos llamar suntuario. Entonces, aunque nos parezca lejano, yo les diría que el siglo XVI, en los términos que nosotros pensamos, es ayer. Es la formación de lo que hoy día entendemos por Occidente. Y por lo tanto, en términos, insisto, prácticos como ideológicos, en lo personal con la gente que nosotros trabajamos, vemos más las partes ideológicas, hay un cambio que hasta el momento ya no a nadie llama la atención, de cuando se pasa del consumo de cosas necesarias y convenientes al consumo a secas y al consumismo. No sé si hay preguntas al tiro. Muchas gracias, Andrés. Bueno, el micrófono, como de costumbre, va a circular por la sala
es de ustedes. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta va en base a siguiendo esto de la historia económica. Si uno ve a lo largo del siglo XX, se presentan diferentes tipos de economía en el mundo y muy similares, a lo mismo, a raíz de lo que habla usted de la dependencia, ¿cierto? Podemos ver el central planificado y también vemos el capitalismo. O sea, o es blanco o es negro, ¿cierto? Avanzamos al mediado de siglo y aparece, ¿cierto?, el neoliberalismo, el keynesianismo, pero siempre ligado a lo que es blanco o negro, ¿cierto? Según sus conocimientos, ¿existe o existirá en un futuro próximo algún otro tipo de economía que no sea tan extremo? Eso. Gracias. A ver, lo primero, no es por ser pitonizo, ni te agradezco la confianza en mis conocimientos, pero como antropólogo, y basta ver la historia, va a haber otro sistema. O sea, no te quepa la menor duda. O sea, en 500 años más los arqueólogos van a estar aquí excavando esto, si lo quieres ver así. O sea, va a haber otro sistema, eso es indudable. Que sea mejor que este, no sé. Ese es otro tema. Ahora, quería dar cuenta de lo que tú preguntas antes, porque es bien interesante. Ahora la gente que estudia, los ingenieros comerciales, los industriales, los administradores, qué sé yo, están muy pegados con el mundo empieza con Keynes, hay un salto, marxismo lo dejamos de lado, por supuesto, no sirve de nada en las escuelas que se pasa hoy día, y vienen los 50, los 60, los neoliberales están ahí escondiditos en Chicago, hacen algunos, firman convenios con los chilenos y otros pueblos, y por así decirlo explota el neoliberalismo en los 70 hasta el día de hoy. Entonces hay que tener harto cuidado, porque eso es lo que se enseña, sino es lo que también uno aprendió en la universidad. Y básicamente, de hecho, ni siquiera aprendió eso porque ahora muy pocas veces se estudia historia económica. O sea, lo que se hace es macroeconomía, micro y otras cosas, puras ecuaciones y gráficos. De hecho, en las escuelas neoliberales ni siquiera se estudian a los neoliberales. Eso es muy divertido. Tampoco leen a Friedman, no leen a Hayek, no leen a Smith. O sea, eso ya en los posgrados y los doctorados, algunos, pero en el pregrado en general no. Entonces, el punto es que nosotros nos perdemos que el siglo XX, por ejemplo, es muy rico en escuelas económicas dentro del mundo occidental. Eso hay que decirlo. Yo lo sostengo, lo sigo sosteniendo. O sea, tenemos un mundo después de la Segunda Guerra Mundial con estados de dictaduras de partido único, socialdemocracia, tercera vía, capitalismo duro como el estadounidense, laborismo en Inglaterra, Suecia, Dinamarca, o sea, otro tipo de economías capitalistas muy lejanas a lo que nosotros entendemos por capitalismo duro, descolonización, marxismo, trotskismo, se libera África, se empieza a liberar Oceanía, Myrdal, por supuesto que Keynes, Marx y todos los economistas marxistas, y dentro de toda esa gran diversidad de economistas occidentales, en Chicago habían unos gallos que estaban súper locos, que nadie los pescaba porque estaban muy, muy locos, eran tan locos que decían que uno hace cálculos para todo económico, que son los neoliberales. Y los neoliberales dicen, incluso ellos mismos, escucha, nosotros tuvimos todos los 50, bueno, viene de antes de esa escuela, por supuesto, la escuela Viena, pero ellos nunca se imaginaron, o sea, ¿cuándo va a salir un gobierno elegido democráticamente que aplique nuestras doctrinas? Ahora, eran doctrinas tan extremistas que el primer gobierno que las aplica es la dictadura chilena. O sea, después viene Reagan y Margaret Thatcher. El primer país en el mundo que aplica el neoliberalismo tal cual es Chile. Y obviamente son doctrinas tan extremistas. O sea, ¿qué pueblo va a elegir no tener un sistema de salud? ¿Qué pueblo va a elegir no tener un sistema de educación? ¿Qué pueblo va a elegir que los sueldos se bajen incluso, o no se suban en años? Una dictadura, sí, es obvio. Entonces, hay una riqueza incluso dentro de la economía de Occidente, una riqueza muy bonita, incluso teórica, en lo que es la posguerra, que se la comieron ahora los hechos, en el sentido de que las escuelas ahora son neoliberales. O sea, no es que se enseñen, por eso decía en un principio, ahora se enseña economía, así con mayúsculas, pero lo que se enseña ya ni siquiera es economía occidental o moderna, sino sencillamente los neoclásicos. Y complementando lo que tú preguntabas, finalmente es, ojo, si cuentan todos los pobres de África, los pobres de Sudamérica, el campo chino, el campo en la India, ojo que el capitalismo no se ha impuesto en el mundo. No sé si alguien quiere hacer el ejercicio. ¿Cuánta gente? O sea, me parece que
este año o el próximo año se va a llegar en China a que la mitad ya va a vivir en ciudades, pero la mitad de los chinos en el campo, ¿cuántos son? Yo no me acuerdo, pero son hartos, ¿no es cierto? En la India, en los países árabes, en el mundo andino. Entonces, ojo con este cuento de que el capitalismo se lo comió todo. Porque muchas veces, por ejemplo, en el mundo andino, claro, la gente trabaja en los ayllu, pero baja al pueblo a vender, pero vuelve al ayllu. Desde la economía, esas son, ojo, economías informales. Todavía no se meten a esta economía oficial. Pero desde la antropología son otros tipos de economía. Entonces eso lo hay que tener en claro, que también a mí me parece que es una buena forma de entender que esto no nos ha comido del todo, no estamos tan derrotados. Que la gente que sale en la tele y la gente que hace las clases en la universidad sean de esa escuela, no quiere decir que nos han ganado del todo. Por mucho que insisto, y de los documentales de repente parece que estamos así como súper aplastados, pero no sé si tanto. No, la última consulta que se me ocurre, según su punto de vista, ¿cuál debería ser nuestra actitud a raíz del documental y a raíz de todo lo que hemos hablado en este rato? Nuestra actitud como consumidores, aparte de como actor social, como es lo que hablaba recién. Nuestra actitud y como consumidores netamente de esta sociedad neoliberal chilena. Eso. Para el presente y para el futuro que se viene. Lo primero yo creo es que entendamos que somos ciudadanos y parte de nuestro tiempo y de nuestras posibilidades y de hecho de nuestra necesidad de vivir es el consumo. Para mí no tengo ninguna receta obviamente estructurada porque eso se llama dictadura. Yo creo que efectivamente la salida es política. ¿Qué tipo de política? Bueno, conversemos entre todos. Al día de hoy, y quizás muchos de ustedes lo saben, hay un montón de agrupaciones y grupos, por ejemplo, el consumo responsable, que aquí suena como medio hippie, pero en otras partes es súper evidente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay AFPs, entre comillas, que invierten su dinero en industrias limpias, por ejemplo, no en la bolsa, por ejemplo. Ahora el punto es que tampoco puede ser así a rajatabla, porque efectivamente hay trabajos de por medio, muchas veces. Pero el punto quizás es otro. Hay cosas mucho más sencillas. Me acuerdo, por dar un ejemplo chileno, en la plaza, en el Paseo Ahumada, perdón, estaba en huelga Ripley, bueno, alguna de estas tiendas. Y afuera había parte del sindicato, la típica, tocando pitos, tambores, y la gente seguía entrando a comprar. O sea, como si nada, ¿cachai? O las farmacias. Al día siguiente que se anunció la colusión de las farmacias tenían público. ¿O cuánta gente ahora sigue comprando pollo? Si lo quieres ver así. Entonces son cosas que de repente bastante más sencillas de que cambiar el mundo de un día para otro, pero que sí requieren organización, porque uno solo no es mucho. Y cosas de repente bien tontas, yo lo he hecho así como, es súper gringo, me da un poco como hasta vergüenza, escribirle a los parlamentarios. A mí me han contestado, por ejemplo. Yo creo eso, o sea, son cosas, pero ojalá organizados, es lo que pienso yo. Yo no te estoy dando por favor una receta, no me atrevería, pero creo que es mucho más útil cuando las cosas las hacemos muchas más personas. Y a veces, tal como esto de escribirle a los diputados, que insisto, es como súper gringo, así medio ñoño o nerd, pero los tipos se dan el tiempo de contestar, o a una empresa, o sea, no te vamos a comprar si seguís con las prácticas antisindicales, pero que lo hagamos muchos, ¿cachai? No tú nomás. Y por supuesto apoyar las huelgas, o sea, no podemos nosotros comprar productos mientras hay rompehuelga, que es legal en Chile, en una empresa, por ejemplo. Son cosas así como súper básicas que hoy día no son tan básicas. O sea, si sabemos que una empresa tiene, cada cierto tiempo hay un estudio de la Dirección del Trabajo que sale en los rankings de multas. Bueno, eso socialicémoslo, no compremos ahí, pero hagámoselo ver a esa gente que no les vamos a comprar mientras no solucionen eso. Eso es, por una parte, así como tú dijiste, muy de consumidor. Eso no implica no obviar u olvidar la acción derechamente política, de cambio político general. Pero yo creo que, como en el fútbol, atacar por las bandas, por el centro, tiros de fuera del área, o sea, hay que darle, ¿no? Hay que ver ahí por qué sale mejor. Pienso que nos deja una tarea. Y
para que continúe desarrollando nuestro trabajo, les recuerdo que el lunes 12, o sea el próximo, tenemos Chile un experimento y los chilenos sus conejillos, hablando siempre del tema este que nos ha motivado esta tarde. Voy a pedirle entonces a algún compañero que se acerque eso. Que lo diga, por favor, por el micrófono. Bueno, un poco lo que decías, cuáles son las alternativas. Es un video de un ciclo anterior sobre la Asamblea Constituyente. Lo compilamos más, algo de material del canal, para agradecerte. Entonces, voy a pedir un aplauso porque creo que, ¿verdad? Y hasta la próxima.